Jesús, hombres de verdad, guardados del deber, somos sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos sí, firmes, fuertes, alzan la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, todos vamos a vencer. Cuán valientes son los que sin temor, listos al llamar del clarín, luchan con ardor, sufren sin cesar, guardados del deber hasta el fin. Firmes, fuertes, alzan la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, él nos da poder, él nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alzan la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber, grande luz tendrán y recibirán honor, galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alzan la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Buenas tardes, hermanos. Me voy a permitir volver a leer Éxodo 14 del 10 al 19, que es el texto en el que me basaré para este tema. Dice la palabra de Dios así: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra y leer. Gracias porque nos hablas a través de ella. Te ruego, Señor, que permitas que este mensaje
llegue al corazón de cada uno de los que puedan escucharlo y que realmente sirva para edificación de tu siervo, de tus hijos, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Éxodo 14 nos habla del camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero no en un camino directo, sino a través del desierto. Contextualizando, los israelitas están atrapados, delante el mar, detrás los egipcios amenazando de muerte. ¿Por qué no quiso Dios que pasaran por la tierra de los filisteos? Un poco más atrás, en el capítulo 13, 17, nos dice la palabra de Dios: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Por otra parte, Dios quería someterlos a la prueba del desierto, a la prueba de la fe, para que confiaran y dependieran solo de Él. Sabemos que Él iba con ellos, en el día en la nube, en la noche en la columna de fuego, y sin embargo, no confiaban en Él. ¿Qué está pasando en la actualidad? Como cristianos, sabemos que la ayuda para todos nuestros problemas la tenemos en Dios, pero aún nosotros buscamos que alguien más nos ayude. Mi papá tenía una ilustración cuando hablaba acerca de la confianza que debemos tener. Él contaba que había un hombre que caminando en la oscuridad se cayó en un precipicio. Como pudo, se agarró muy fuerte de un árbol y así colgado en medio de la oscuridad gritó: ¡Hay alguien ahí arriba! Una voz le contestó: sí, soy yo, Dios. El que colgaba le dijo: ¡sácame de aquí! Y Dios le dijo: suéltate, yo te recogeré allá abajo. Confía, no tengas temor, suéltate. Entonces el hombre alzó los ojos y dijo: ¿hay alguien más allá arriba? La respuesta de Dios, cuando no es la que esperamos, muchas veces no la queremos aceptar y buscamos otros medios. En todo el capítulo 14 se señalan lugares, paradas que Moisés y el pueblo de Dios debían tener, es decir, instrucciones precisas que Moisés iba siguiendo al pie de la letra. Ellos no podían tener queja, pues a pesar de ir en el desierto, tenían clima y aire acondicionado directo de Dios. Sin embargo, cuando los israelitas vieron a los egipcios que venían, tuvieron temor. Y la única salida que encontró Moisés fue pedir ayuda a Dios. Vamos a hacer una pausa aquí y veamos lo que está aconteciendo hoy. Nos hemos convertido en unos observadores del desastre. Pero algunos no hacemos nada, nos quejamos o vemos lo que otros hacen. Pero como cristianos, muchos también encontramos como nuestra única salida el pedir ayuda a Dios. Y esa, además de ser la única, también es la mejor salida. Pero cuando nos encontramos con que nuestra oración aparentemente no es escuchada, porque el Señor no nos contesta como queremos, nos enojamos. Suponemos que Dios no está haciendo su trabajo, cuando Él está al tanto de lo que necesitamos siempre. O a veces decimos: bueno, esa fue la voluntad de Dios y hay que aceptarla. Pero lo decimos de dientes para afuera. Él, en medio de nuestros problemas, nos dice siempre: confía. Con esta pandemia ha habido muchos cambios dentro de nuestra iglesia. Muchos han dejado la congregación. Podemos hablar incluso de personas muy cercanas a nosotros. Los líderes que han quedado en la congregación se desesperan. Muchos pastores han dejado este mundo para ser parte de la iglesia triunfante. Lo vivimos en carne propia. Pero los congregantes se sienten abandonados. Hay nuevos líderes en la iglesia que no hacen lo que desde nuestro punto de vista deben hacer. Y los que conocen de doctrina se molestan. Mi mamá, con la confianza puesta en Dios, dice siempre que oremos porque en las águilas llegue un pastor que predique la sana doctrina. Porque hasta ahora todavía no se tiene un pastor en esta iglesia.
En medio de todo esto, y aún pidiendo a Dios su ayuda, Él nos dice, confía. Es una realidad que Dios nos conduce a lugares estrechos, a situaciones en las cuales el agua nos llega hasta el cuello y parece que vamos a hundirnos, pero eso nos hace doblar las rodillas hasta que nos salgan callos, aunque la oración, más que buscar siempre la solución, debería ser de prevención. Mi mamá tiene un dicho, de rodillas se ganan las batallas. Lo que sucedió es que Dios también quería enseñarle a Moisés a tener paciencia. Ante tantos problemas, a pesar de que los israelitas reclamaban, tal como se menciona en los versículos 11 y 12, que dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cuántos cristianos de hoy están igual que los israelitas? Reclamando al Señor por todo lo que está pasando, sintiendo coraje porque no se están haciendo las cosas como se tenían planeadas, sin darnos cuenta que en medio de toda esta situación, también Dios tiene el control. De Dios es la vida. Dios pone y quita reyes. Dios permite situaciones difíciles en la iglesia, pero Él espera que confiemos en su voluntad. Moisés fue un instrumento para liberar al pueblo de Israel, y los israelitas ingratos solo reclamaban. Pensemos un poquito en lo que acabamos de mencionar. Si de Dios es la vida, ¿por qué reclamar que alguien murió? Si votamos por un partido político o por un dirigente de iglesia y queda otro, resulta que nos enojamos porque ganó el otro, sin entender que aún a un mal líder, Dios lo puede utilizar para su gloria. No sabemos cómo o en qué momento. Dios lo permite. Él no desea que suframos, pero quiere que estemos siempre confiados en Él. En el versículo 13, Moisés menciona 3 frases clave para nosotros. No temas, estad firmes, ved la salvación. A pesar de lo que estamos padeciendo, de esta situación de angustia, podemos escuchar estas palabras. No temas. No quiere decir que como ya estamos en semáforo verde, no vamos a protegernos, porque pues no debemos tener temor, sino que aun cuando tuviéramos la enfermedad, el Señor puede darnos la tranquilidad de que si vivimos, como dice Romanos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Estad firmes, también nos dice. Cuando queremos desviarnos, cuando nuestro ánimo decae, cuando ya no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos estar en los cultos, ya sea presenciales o virtuales, nos dice, estad firmes. Ved la salvación. Ya que Jehová va a pelear por los israelitas, ellos iban a ver la salvación y no volverían a ver a los egipcios. Nosotros podemos ver la salvación. No porque creamos que esta enfermedad va a acabar de un momento a otro, que si Dios lo quisiera, se podría hacer, sino porque en medio de todos los problemas, Dios nos sacará a cada uno, porque Dios es más grande que tu problema. Pero hay algo más. ¿Qué le responde a Moisés? Versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es una orden por parte del Señor. Porque no solo es estar orando, decía yo hace un momento, nos hemos convertido en observadores. Suponemos que con orar vamos, y lo digo entre comillas, vamos a solucionar todas las cosas. Que dicho sea de paso, también Dios lo puede hacer si Él lo quisiera. Sino que nos da esa orden para que hagamos algo con aquellos que están padeciendo.
¿Qué ha sucedido? El hermano está enfermo de COVID-19. En muchas ocasiones se piensa, pues mejor que nadie se le acerque, no nos vayamos a contagiar. Pero vamos a orar por él. ¿Por qué no decirle, hermano, ¿le hacen falta medicamentos? ¿Tiene suficiente despensa? Y no tenemos siquiera que llevársela dentro de su casa. Podemos mandársela, dejársela en su puerta. Así sucedió con mi familia y lo digo como testimonio. ¿Pero hacemos lo mismo si no son miembros de nuestra familia? Que los hermanos ya no quieren ir al templo, que ni siquiera se conectan. Eso puede desesperarnos. Claro que podemos orar por ellos, pero también podemos hablarles por teléfono, saber qué es lo que está pasando con ellos. Y si ni así regresan, entonces los que seguimos en el templo debemos seguir la orden. Marchen. Es decir, seguir adelante. Algunos de los ancianos de esta iglesia han llamado a otros hermanos para saber de ellos. Si aún se conectan al culto, y aunque quien contesta siempre dice que sí, resulta que a la hora del culto están conectados muy pocos. No desesperen, hermanos. Aún en esta situación, el Señor les dice, marchen, no se rindan, sigan, confíen. Que ahora los nuevos líderes no van de acuerdo con lo establecido. Bueno, pues tendremos que orar por ellos, quizá hablar con ellos, pero si ni siquiera eso hace que cambien, debemos saber que Dios permite muchas cosas por algo, y entonces les dice a sus hijos, marchen. Debemos seguir haciendo nuestro trabajo para la gloria de Dios. Los hermanos que siguen grabando, que siguen programando el culto, que siguen uniendo videos para que el culto esté listo para el día y la hora programada. A ellos les dice el Señor, marchen, sigan adelante, no se rindan. Dios le da fuerza hasta el más débil. En las batallas más duras, el Señor nos dice, marchen. Algunos de ustedes ya son líderes en el lugar en el que están. Ustedes pueden ser el Moisés de los que se encuentran cerca. Así que es su deber ayudar a otros a tomar impulso. En el versículo 16 vemos que a Moisés le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Lo que aparentemente nos sirve a aquellos que creemos que no tenemos ningún don, Dios usa nuestros recursos más pequeños. Tus talentos, dones, ministerios, lo que Dios te haya dado puede ser útil en las manos de Dios. Dios manifestó su poder con la vara de Moisés. ¿Dios necesitaba la vara de Moisés? No la necesitaba, pero nos enseña a usar lo que tenemos para la gloria de Dios. Dios dio la orden y Él se encargó de hacer lo demás. Abrió el mar, cerró el mar, sepultó a los egipcios. Ese es un ejemplo del poder infinito de Dios sobre el reino de la naturaleza, pero a la vez una demostración del favor divino sobre su pueblo, ese favor que nos anima a confiar en medio de nuestros mayores apuros. No dejemos que el miedo, la tristeza, el desánimo sea lo que nos domine. Dejémonos llevar por el Señor y obedezcamos su orden. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a la iglesia el divino redentor de la colonia Las Águilas que marchen. Que Dios les bendiga. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y festejo
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos los enfermos y con todos aquellos que en esta hora están convalecientes. Amén. Te amo, Dios, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi